Estamos en esta oportunidad con María Antonieta Sá, diputada por el Distrito 17, Huechuraba, Conchalí y Renca. ¿Qué hacen noticia? Bienvenida, María Antonieta. Muchas gracias. Renca ha hecho noticia porque pusieron el cerro un letrero como Hollywood. Y algunos le dicen ¿cómo le dicen? Renca Hollywood, algo así. Dice Renca la lleva. Renca la lleva. Y que ha producido el enojo de muchos vecinos, de muchos jóvenes. Hay un sitio, un Facebook, porque es un letrero que no a todo el mundo le gusta y que costó como 60 millones. Entonces está siendo cuestionado profundamente en la comuna, fíjate. Pero qué bueno que la gente se movilice espontáneamente frente a sus intereses. Bueno, en algún momento vamos a tener que volver a hablar sobre el tema de la ciudad, que pareciera ser que en Santiago por lo menos marcha con piloto automático, ¿no? No hay prácticamente autoridad de ciudad. Pero vamos a conversar primero sobre temas de educación. Bien. Tú eres profesora de castellano, me decías profesora de Estado. Mi título, profesor, ni siquiera profesora, profesor de Estado. Yo estudié en el Pedagógico de la Universidad de Chile, que hoy día está de aniversario. 168 años cumple la Universidad de Chile. Y yo estudié en el Pedagógico, a mucho honor. María Antonieta, ciencias sociales. Está en el debate este cambio curricular que es bastante, por lo que dicen los diferentes profesores, la asociación de sociólogos, la asociación de funcionarios, de profesores, en fin, es bastante autoritario, sin consulta, sin conversar con nadie, ¿no es cierto? Una reducción de la malla curricular y de las horas de estudio de algunos ramos, ciencias sociales, básicamente historia, en favor del lenguaje y matemáticas. ¿Qué opinas? Era un poco el estilo Lavín, Estilo Lavín es... Recortar sin preguntar, dice. Absolutamente, y poner cosas, y cosas espectaculares. Fíjate que si recordamos al inicio de su gestión hizo ese famoso semáforo que no sirvió de nada. De los colegios que tenían buen CINCE, mal CINCE, más o menos CINCE, rojo, verde, azul, y fuera de señalar casi todo rojo, es cierto, no significó absolutamente nada para la educación, porque no significó que los colegios con rojo reforzaran, es cierto, su estudio, hubiera alguna cosa que los hiciera repuntar. Era simplemente poner un semáforo en esa idea que tienen algunos de que los padres pueden llevar a sus hijos de uno a otro lado, porque la idea era cambiar, es que los padres sancionaran al colegio y se llevaran al niño a un colegio verde, pero eran tan pocos los colegios verdes y habían como unas enteras con rojo. Entonces el ministro Lavín hace este tipo de cosas como espectaculares. Ahora esto a mí de verdad que no me parece, porque no tiene ningún estudio del impacto que va a tener suprimir ciencias sociales. O sea, es preparar para el CIMSE, y el CIMSE, lenguaje y matemáticas miden solo esos ramos la educación. ¿Y por qué ciencias sociales cuando ahí se puede avanzar en lenguaje, por supuesto? Cuando un niño hace una exposición, investiga, está mejorando el lenguaje. Bueno, antes de ir a más profundidad de ese aspecto, digamos, la crisis de la concepción del manejo de aula, ¿no? y las diferentes materias, pero pareciera ser una obsesión de los gobiernos de derecha trabajar contra el concepto de ciencias sociales. También rechazaron la aprobación de una ley que otorgaba rango universitario a sociología, y está perdida en el tiempo una vieja iniciativa de Augusto Parra, el senador Augusto Parra, sobre sociología y antropología. Claro, ¿Qué ocurre con esto? Yo no sé qué susto le tienen a las ideas, fíjate, de las ciencias sociales y al ver la sociedad, porque lo que pasó en la Cámara la semana pasada con respecto a este proyecto que había sido aprobado en el Senado, que había estado perdido por ahí, igual el de Augusto Parra, fíjate, quizás en qué vericueto está. Pasaron muchos años y rescatamos el proyecto para tratarlo, y la verdad es que una actitud absolutamente oscurantista. Sociología, ¿qué es eso? Como que sociología, nosotros le decíamos que eso tenía que darle a los institutos profesionales. Entonces nosotros decíamos, bueno, lo mismo que medicina, que lo den los institutos profesionales, porque decían que la OSD había, en fin, dicho que tenía que ser por etapa, pero en el fondo escondían un susto tremendo, y yo creo que una cosa política, fíjate, yo creo que esto iba dirigido contra la ARSI o ese tipo de universidades más... Pero aquí hay un tema además que tiene que ver con responsabilidad del Estado, ¿no? Hay ciertas cosas que el Estado las certifica
como por ejemplo la profesión de maestro, ¿no es cierto?, la tendencia, o la de médico, o la de abogado. En el caso específico de la sociología, esta viene a ser una interfase muy importante de apreciación de opiniones públicas, en fin, y entonces si se degrada la responsabilidad profesional, no es que sea menos el hecho que salga de un instituto, pero digamos si se disuelve un poco la formación académica, la rigidez, hoy día ¿qué podemos creerle a las encuestas, por ejemplo? Claro, nosotros le decíamos eso, la sociología es una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque necesita cierta profundidad de conocimiento, no es una carrera técnica. Bueno, A muchos no es un técnico en sociología. Es una carrera universitaria, una carrera de investigación profunda, de conocimiento. En todo el mundo es universitaria. Y de hecho en Chile, a pesar de no tener el rango exclusivo universitario, ningún instituto profesional se atrevió a darla. Hubo uno en La Serena, fíjate, que intentó darla y al final se matricularon pocos alumnos, pero no la dio. Entonces, lo que yo voy a proponer, porque vamos a pasar a la comisión mixta, lo que yo voy a proponer es que a lo mejor en la enseñanza técnica profesional, ¿es cierto?, se podría haber una carrera, o podría existir una carrera como de asistente de investigación. Que de repente es necesario, ¿es cierto?, que vean asistentes, porque para que no digan que estamos coartando iniciativas o oportunidades a ciertos alumnos. Pero la carrera de sociología es una carrera que necesita profundidad, investigación, tiempo universitario, sapiencia universitaria. Bueno, de hecho, ¿no es cierto?, la sociología, la parte general de la sociología es bastante pequeña hoy día, y luego viene toda la especialización de cuántica, conceptual en determinadas áreas, en fin, e interdisciplinaria en muchas de ellas, interactuando con otros ámbitos, ¿no? Y además es una profesión, te fijas, que mientras mejor sea y más profunda sea su metodología o qué sé yo, ayuda mucho a las políticas públicas del Estado, o sea, la cantidad de estudios que encargan, ¿es cierto?, los estamentos regionales, en fin, para poder establecer políticas públicas, la sociología es tremendamente importante. Y tiene que ser de mucha calidad si dependen de eso, ¿cierto?, las políticas públicas, ¿ah? Y también para las empresas, ¿cierto?, el rigor que debe tener una encuesta, por ejemplo, o para la política. Bueno, la prospección de mercado, de hecho, hoy día se supuesto, hace básicamente con técnicas sociológicas, de medición, encuestas, etc. Pero fíjate que yo creo que era una mezcla de ignorancia y fanatismo. Te lo digo y lo voy a afirmar aquí con toda realidad. Yo creo que era una especie de decir así como, los sociólogos son comunistas. ¿Ah? Yo creo que eso era como lo que tenían. Hay un presidente conservador ecuatoriano, León Febres Cordero, que hablaba de los sociólogos vagos. ¿Ah, sí? Claro. Como una manera de caracterizar, digamos, todo. Yo les decía, fíjate, que no puedo entender su posición. No fue el caso de Renovación Nacional, ¿eh? Ahí hubo varios votos a favor. Lo que pasa es que esta ley necesitaba un quórum constitucional, porque en la ley orgánica de la enseñanza, en un artículo van las determinadas carreras. Así es. Que tienen que tener las universidades, tienen que tener a lo menos 2 de esas. Entonces, por eso era un quórum de 65 votos, que es alto. La Concertación votó en su mayoría, pero no tiene los 65 votos. Hubo gente de Renovación Nacional que votó a favor. Pero la UDI, con un fanatismo, yo creo que era una cosa como de entremezcla de ignorancia, fanatismo y político en contra de las universidades de izquierda, no sé. Volvamos al tema central de las políticas sociales y del manejo del ministro Lavín de este cambio en materia educativa básica, la malla curricular básica. La percepción que hay en general es que la crisis es de manejo del concepto de aula en la época digital. Es decir, desarrollos de lenguaje o desarrollos matemáticos se pueden hacer con los instrumentos digitales, pero además con otras materias que no sean exclusivamente matemáticas y lenguaje. Por supuesto. Es decir, todo depende de cómo se... ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿No estamos dando palos de ciego todavía y vamos a seguir dando palos de ciego en materia educativa? Yo creo que sí. Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que, claro, o sea, se puso énfasis en la cobertura, está bien.
Se puso énfasis en la infraestructura, está bien, pero no se ha puesto énfasis en el meollo mismo que es el aula, como dices tú, o en la organización misma de los proyectos educativos de los colegios. Se ha gastado mucha plata en computadores, por ejemplo. ¿Ah? Y se ha dotado de mucha... Pero si uno va, hay el 40 o 50% muchas veces de los computadores que han ido llegando en etapas sucesivas a los colegios, en fin, que se yo, hasta dotarse de una gran cantidad de los mismos, tienen sistemas que no son abiertos, que son cerrados, el Office, por ejemplo, y entonces no son compatibles. La versión de un año, con entonces están sin uso. Claro, muchos sin uso o se usan para... No se les saca todo el provecho que podría sacarse. Por ejemplo, te digo en Conchalí. Conchalí, el alcalde anterior hizo unos esfuerzos enormes y tuvo estas pizarras interactivas, que son geniales. Se capacitaron los profesores, en fin. Llegó el nuevo alcalde. ¿Y la sacó? Y la sacó y ahí están, en un rincón. ¿Una pizarra interactiva? Una pizarra interactiva, varias pizarras interactivas. ¿Tú como profesora no crees que el uso de lo digital debiera ser un servicio general dentro del establecimiento educativo? Es decir, las aulas deberían estar digitalizadas desde afuera, de tal manera de tener un mando central donde el profesor llegara al aula, pudiera utilizar lo digital para motivar a los estudiantes, utilizar videos, utilizar fotografías, en fin, e interactuar con ellos. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Pero eso no cuesta mucho. Hoy día los sistemas son mucho más... Ese sistema es más barato que darle un computador a cada sala. Claro, yo creo que sería estupendo esa idea, pero no sé por qué no se les ha ocurrido. Pero sería estupendo, y un profesor solicitar, ponte tú. Hay tanta cosa que ver cuando uno se mete al mundo de lo virtual y navega. Hay miles, podrían los niños visitar los museos, por ejemplo. ¿Ah? Hay tantas cosas, otros países, en fin, abrir la mente, y no sé por qué no se utiliza. Bueno, estuvo aquí el encargado de bibliotecas del Departamento de Digitalización de la Biblioteca de Archivos y Museos. Me decía que el volumen de cosas digitalizadas ya y de lo que hay que digitalizar permite montar de verdad prácticamente viajes virtuales por todo el país. Lógico. ¿Ah? Yo creo que sí. Mapas, en fin, que sí. Yo creo que eso podría ser un golpe de efecto del señor Lavín, más que de quitar ciencias sociales y poner matemática y lenguaje. Además, ¿sabes qué otra cosa yo pienso? Y siempre hice hincapié, yo fui alcaldesa en los años 90. Me nombró el presidente del BIN porque no se podían elegir democráticamente. Y fíjate que los niños de Conchalí no habían tenido nunca papel y lápiz para dibujar. Hicimos unas escuelas de invierno para los niños y hicimos concursos de pintura y era una maravilla. Los niños no habían tenido jamás esa capacidad de expresarse y salieron unas maravillas. Entonces yo digo que el arte, la pintura, la música, son elementos fundamentales. Fíjate que en Conchalí, tomo como ejemplo, que es lo que más conozco, cuando tú está la Big Band. La Big Band es una banda de jazz que está hace muchos años, del Big Band, Benny Goodman, en fin, que hay un chiquillo alemán maravilloso, 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 que se ha dedicado a esto como una aposta. Y pasan generaciones de niños, y esos niños que hacen música, como hay una exigencia entre la música que estén en la orquesta y que tengan buenas notas, les hace estupendo. Primero, adquieren concentración, lo pasan bien. Pasan excelentemente bien. Tienen concentración que le ayudan los estudios después. ¿Ah? La música tiene que ver con la matemática, les va mejor en matemática. ¿Por qué no hacemos más música en los colegios? Yo, en vez de poner más lenguaje y matemática, yo pondría horas de música. Yo creo que la música es un elemento motivador. Mira, los jóvenes como escuchan música, tú lo ves, andan todo el día con la cosita acá, qué sé yo. Alejandro Guarelo, que es el presidente de la Sociedad del Derecho de Autor de Chile, bueno, ahora estamos en el mes de la música además, ¿no? Me decía que hay 5.000, me decía, Chile no es un país de poetas. No, eso no es real, porque la gente además lee poco, y es cierto, sí tenemos buenas poetas, pero Chile como país no es de poetas, es de músicos y va a haber una eclosión. Tenemos 5.000 bandas de rock registradas en el país.